Hola, mi nombre es Alejandra Pérez Temoltzin y yo les voy a exponer los medios de control constitucional de los siguientes estados: del estado de Chihuahua, de la Ciudad de México, del estado de Durango, del estado de Guanajuato, del estado de Guerrero, del estado de Hidalgo y del estado de Jalisco. En este sentido, tenemos como primer estado al estado de Chihuahua, que reconoce los siguientes medios de control constitucional, que son la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad y el instrumento de tutela de derechos humanos. Bueno, respecto de la controversia constitucional, tenemos que en el artículo 105 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua otorga facultades de control constitucional al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia para que, entre otras atribuciones, conozca de la relativa a las controversias competenciales. Bueno, en este sentido, tenemos que los supuestos de procedencia previstos en el artículo 105 son los siguientes. El primero es el de dirimir los conflictos que surgen entre poderes ejecutivo y legislativo del Estado siempre que no sean de la competencia de la Cámara de Senadores, del Congreso de la Unión o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El segundo es de resolver las controversias que se susciten entre ayuntamientos y el Estado. Del tercero es de resolver los conflictos que se susciten entre dos o más municipios de la entidad, así como entre los municipios y el Ejecutivo del Estado en los términos que disponga la ley. Y el cuarto es de resolver las cuestiones del límite entre los municipios del Estado y en los términos de ley. De los sujetos legitimados, quienes pueden promover en esta controversia constitucional, tenemos al gobernador, a los diputados, a los integrantes del ayuntamiento y a los municipios. De los requisitos de la demanda. En los transitorios de la Ley del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, en el numeral 4, nos refiere que mientras no se expida una ley que regule la jurisdicción del Supremo Tribunal para dirimir las controversias constitucionales señaladas en el artículo 105 de la Constitución, se normarán por las siguientes bases. Los escritos de demanda y contestación se ajustarán a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado para el juicio ordinario, con salvedad de que en ellos se ofrecerán las pruebas que deban recibirse. El artículo 241 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua nos refiere que en el juicio principará por demanda, misma que deberá ser por escrito y contendrá lo siguiente. Fracción 1. La designación del juzgado ante quien se promueva. Fracción 2. El nombre, denominación o razón social de la parte actora y el domicilio para oír y recibir notificaciones. Fracción 3. El nombre, denominación o razón social de la parte demandada y su domicilio. Fracción 4. La presentación o presentaciones que se reclamen. Fracción 5. La narración clara, precisa y numerada de los hechos en que la parte actora funda su petición, precisando los documentos públicos o privados que tengan relación con cada hecho, así como los que tienen a su disposición. Fracción 6. Los fundamentos de derecho o principios jurídicos aplicables. Fracción 7. El ofrecimiento de los medios de prueba que pretenda rendir en juicio, expresando con claridad y precisión el hecho o hechos de que se traten de demostrar con los mismos. Fracción 8. La firma de la parte actora o de su representante. Si no supieren o no pudieren firmar, pondrán su huella digital firmando a otra persona en su nombre y a su ruego, indicando estas circunstancias. Bueno, respecto de quién la resuelve, nos refiere que el artículo 105 de la Constitución Política nos establece que será el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua funcionando en pleno. De los órganos conocedores, el artículo 4 de la Ley Reglamentaria del artículo 105 de la Constitución de Chihuahua nos refiere que son autoridades judiciales en materia de control constitucional
Fracción 1. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. Fracción 2. La Sala de Control Constitucional. Y fracción 3. Los jueces y magistrados de fuero común. Finalmente, respecto de las resoluciones impugnables, tenemos que, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, en su artículo 35, párrafo 3, nos refiere que contra las resoluciones del Pleno del Tribunal no procederá recurso alguno. Bueno, en referencia a la acción de inconstitucionalidad, en la Constitución del Estado de Chihuahua no se prevé el término de acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, en materia de control constitucional, refiere en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua en su artículo 63 bis, respecto de las atribuciones de la Sala de Control Constitucional, la de determinar la inaplicación de normas jurídicas. En este sentido, tenemos que procederá respecto del artículo 63 bis de dicha ley, que corresponde a la Sala de Control Constitucional la revisión de las resoluciones de los jueces de primera instancia y las resoluciones de las salas unitarias del Supremo Tribunal de Justicia, mediante las cuales se determine la inaplicación de las normas jurídicas por considerarlas contrarias a los contenidos de la Constitución Política del Estado, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los tratados internacionales celebrados y ratificados por el Estado mexicano con arreglo a esta última. Cuando la inaplicación a la que se refiere el párrafo anterior la determinan las salas colegiadas del Supremo Tribunal de Justicia, las atribuciones de la Sala de Control de Constitucionalidad serán ejercidas directamente por el Pleno. Bueno, respecto de los sujetos legitimados, tenemos que la ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua en su artículo 11 nos refiere que el control constitucionalidad de la autoridad judicial será todo juez o magistrado actuando en salas unitarias o colegiadas podrá declarar de oficio o a petición de parte la inaplicabilidad de la norma jurídica que se estime contraria a la Constitución General, a la local o a los tratados internacionales. En el ejercicio de este control difuso, los jueces y magistrados también podrán analizar la inconstitucionalidad por omisión cuando falta de la norma jurídica requiera ser colmada o resuelta para garantizar la tutela judicial efectiva. Y respecto de los requisitos de la demanda, establece que la demanda deberá contener: fracción 1, nombres y firmas de los promoventes. Fracción 2, los órganos que hubieran emitido o promulgado las normas generales impugnadas. Fracción 3, la norma general cuya invalidez se reclame y el medio oficial en que se hubiere publicado. Fracción 4, los preceptos constitucionales que se estimen violados y, en su caso, los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales de los que México sea parte que se estimen vulnerados. Y fracción 5, los conceptos de invalidez. De los órganos conocedores será la Sala de Control Constitucional y quien conocerá de esta acción de inconstitucionalidad. Respecto de quién lo resuelve, en el artículo 61, párrafo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, la Sala de Control Constitucionalidad, que estará conformada por un magistrado especializado en materia constitucional, quien la presidirá y será responsable permanente de su administración, será quien resolverá respecto de la acción de inconstitucionalidad. Finalmente, respecto de si las resoluciones son impugnables, nos refiere que la resolución de la inaplicación de la norma jurídica que haya sido confirmada o, en su caso, modificada solo tendrá efectos en el trámite que le haya dado origen. Bueno, en relación al instrumento de tutela de derechos humanos, tenemos que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, conforme a lo previsto por el artículo 105, fracción 9, nos refiere que la Constitución Política del Estado tiene facultades para conocer sobre las violaciones de derechos humanos.
En este sentido, tenemos que procede referente al artículo 50 de la fracción 18, que conocerá de las quejas planteadas contra los órganos de la autoridad por violación de alguno de los derechos de los gobernados establecidos en los artículos 6, 7 y 8 de la Constitución del Estado de Chihuahua. Respecto de los sujetos legitimados, tenemos que cualquier persona en cuyo perjuicio se viole alguno de los derechos expresados en los artículos 6, 7 y 8 de la Constitución podrán ocurrir en queja contra la autoridad infractora ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua. Respecto de los requisitos de la demanda, deberá contener los datos de identificación como son nombre, apellido, domicilio y, de ser posible, un número telefónico en el que se pueda localizar a la persona a la cual ha sido o le han violado sus derechos fundamentales, así como los de la persona que presenta la queja. Contar con una narración de los hechos que se consideran violatorios a los derechos humanos, estableciendo el nombre de la autoridad presuntamente responsable. Respecto de los órganos conocedores, tenemos que la ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución del Estado de Chihuahua, en el artículo 7 respecto de la observancia a los derechos humanos, nos refiere que todas las autoridades judiciales del Estado, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar por los derechos contenidos en la Constitución General, en la Constitución local, así como en los tratados internacionales, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate. Respecto de quién lo resuelve, será el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua quien lo resolverá. Respecto a la sentencia, tenemos que la materialización de la garantía de estos derechos hace imposible llevar a cabo al no instrumentarse un procedimiento que conlleve una resolución en caso de que se susciten vulneraciones a los derechos señalados, ya que en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Chihuahua, en la fracción 18ª, nos refiere que versa sobre las atribuciones del Pleno del Tribunal Supremo de Justicia, solo que se limita a señalar que dicho órgano tiene competencia para conocer de quejas planteadas contra los órganos de autoridad por violación de alguno de los derechos de los gobernados establecidos en los artículos 6, 7 y 8 de la Constitución del Estado.